esto es el pre-clase, antes de la clase. Pero sí, sí, también sería bueno que la haga. Ya. Entonces ahí está. Ese sería otro ejercicio. Tenemos dos en los cuales vemos la solución. Ahora vamos a hacer otro que es este. Déjenme borrar. Esto sí será bueno que copien porque eso sí no lo subo, creo yo. Entonces, déjenme borrarlo. Igual está haciendo lento. Tenemos que... Otro ejercicio. Tengo el referencial igual a teta, beta, mu, teta, beta, mu, omega, alfa, epsilon. Omega, alfa, epsilon. Y tenemos la diferencia simétrica entre C y D es igual a mu, alfa, omega, mu, alfa, omega, beta. Y C menos D tenemos que es igual a mu alfa. Ya. Entonces me piden hallar C complemento con C. Y me dicen que C y D son disyuntos. C y D disyuntos. Ya. Entonces, para hacer este ejercicio, yo les recomiendo hacer un gráfico donde representen el clásico gráfico cuando son dos conjuntos es este, que tienes un referencial externo y los dos conjuntos C, aquí pongámosle C, y los dos conjuntos D. ¿Por qué es este mejor? Este gráfico es muy útil porque este representa básicamente todos los casos que puede ocurrir con C y D. Está la intersección, está solo C, solo D y lo que no es ni C ni D, pero es parte del referencial. Y ahí en ese gráfico yo pongo todos los valores que yo sé. Bueno, yo sé que, por ejemplo, esto sí sé. C y D, C menos D es esta partecita de aquí, si se dan cuenta, esta de aquí. Ponerlo con rojo. Esto es esto, C menos D. O sea, al conjunto C le quito la parte de D. Y yo sé que aquí está mu y alfa. Ahora, esto de aquí, diferencia simétrica. Diferencia simétrica es esto de acá. Es la parte de a C le quitas, es básicamente la unión menos la intersección. Es decir, esta parte, la voy a explicar aquí, de azul, más esta partecita. Esa es la diferencia simétrica. Por lo tanto, ahí en todo eso de azul que yo puse, tiene que estar mu, alfa, omega, beta. Si se dan cuenta, ya puse mu alfa. Entonces me falta acá tiene que estar de ley omega, beta. Ahora, me dicen que son disyuntos. ¿Qué quiere decir que son disyuntos? Quiere decir que su intersección es vacía. Es decir, que pongámosle aquí, esto es vacío. No hay nada ahí. Finalmente, me dicen que el referencial, o sea, todo es mu, alfa, omega, beta. Entonces yo digo, tengo que ver el referencial. Ya tengo mu, ya tengo alfa, ya tengo beta. ¿Qué me falta? Me falta teta y epsilon. Entonces tengo aquí que afuera de todo tiene que estar teta y epsilon. Y finalmente tengo que hallar lo que me piden. Complemento de C. Es decir, todo lo que no está en C. Al referencial le quito lo que está en C. Eso quiere decir que me va a quedar mu, beta, omega y epsilon. Entonces el C complemento va a ser igual a mu, beta, teta y epsilon. Ah, no, este no es mu, estoy haciendo mal. Este es omega. Omega, beta,
teta y epsilon. Y esa sería la respuesta. C complemento. Si se dan cuenta, saqué todos, pero no era necesario sacar todos, si se dan cuenta aquí. Porque con esto ya era suficiente. Porque aquí te decían que C menos D es mu alfa. Y como 6D son disyuntos, quiere decir que aquí no hay nada, esto está vacío. Y ya puedes saber entonces que el resto del referencial, sin contar mu alfa, era la respuesta, el C complemento. Ya, ese de ahí. Otro ejercicio de lectura. Y último ejercicio que quiero resolver es este de acá. Déjenme, déjenme ver, es que déjenme borrarlo. Ya, tengo los siguientes conjuntos. A ver, para ya terminar con este aquí, poder empezar la clase. Tengo el referencial. Tengo estos símbolos medio raros, que este. Tengo este. Este y el triángulo invertido. Luego tengo que A menos B es igual a estos dos. Tengo que B menos A igual a, ya, a este de aquí, el del asterisco, con el triángulo, y A intersección B es igual a este con el circulito. Y me piden hallar B. Ya, hay una forma muy fácil de hacerlo, muy rápida, que es básicamente, si se dan cuenta, si yo dibujo B, a ver, voy a dibujar en el gráfico, porque verlo así sin gráfico es un poquito más complejo. Entonces yo digo, es el mismo, como son dos conjuntos, referencial, el diagrama de Venn, A y B. Ahora, ¿qué tengo? Tengo que A menos B, déjame ponerle el nuevo colorcito. Este de aquí es esto. Este de aquí, B menos A, es esto. Y este de aquí es esto, la intersección de ambos. Entonces, si me piden B, ¿qué es B? Se pueden dar cuenta que es la unión entre este pedazo de verde y este de azul. Entonces, es la unión de estos dos, básicamente. Entonces, yo puedo ver rápidamente que B tiene que ser la unión de ambos. Entonces, va a ser así. Sin necesidad de poner todos ahí. ¿Ya? Y esa sería la respuesta en este caso. B es la parte de intersección, unión B menos A. ¿Ya? Ya, ese sería todo lo la retroalimentación del control de lectura. Ya, ahorita sí vamos a empezar la clase. Déjenme dejar de... no puedo directamente hacer un... Ya. Como les dije, la clase de hoy es conjuntos. Vamos a empezar a ver conjuntos, la unidad 2 del libro de la Sport. Ya. Entonces, vamos a primero a ver qué es un conjunto. Bueno, como pueden leerlo, elementos y conjuntos son definiciones matemáticas que, o sea, son definiciones que no admiten definición, porque es muy profundo en las matemáticas. Entonces es algo muy abstracto, no se puede definir, pero podemos tener una idea de qué es un conjunto. En este caso vamos a tomar conjuntos como la colección de objetos. Unos ejemplos, como ahí están escritos, son los números enteros, los jugadores de tenis y bueno, los jugadores, las personas en la luna, me imagino que debe ser raro. Entonces, pero el punto es que son colecciones
de elementos. Ya. Usualmente se representan con letras mayúsculas, o sea, cada letra mayúscula es un conjunto, se lo representa usualmente. Tenemos las siguientes definiciones. Para decir que X es un elemento del conjunto de A, escribimos X, este simbolito que es decir X pertenece a A. Para decir que X no está en A, escribimos X no pertenece a A, o también la negación de X pertenece a A. Son equivalentes, dicen lo mismo. Ya, para escribir, para demostrar un conjunto, o sea, para escribir un conjunto tenemos tres formas, que ya la han de haber visto, creo yo. Comprensión, cuando nos referimos por una característica de los elementos, y ahí podemos con esa característica saber cuáles son los elementos. Por extensión o tabulación, cuando escribimos todos los elementos uno por uno, cuando se listan todos los elementos. Y los diagramas de Venn, cuando hacemos gráficamente el conjunto con sus respectivos elementos. Ejemplos, aquí podemos decir comprensión. A es igual a X tal que X es una consonante de la palabra amistad. O sea, la M, la S, la T y la D. Esa es por comprensión. Por extensión sería A es igual a M, S, T, D. Es decir, yo escribo todas las consonantes. Diagramas de Venn. Tenemos lo siguiente. Es cuando yo grafico el conjunto. Tenemos aquí A. Y tenemos M con todos sus elementos. S, T, D. Ya. Ese es diagrama de Venn. Gráficamente, básicamente. Ahora, vamos a ver la primera definición. La cardinalidad. La cardinalidad es el número de elementos que tiene un conjunto. O sea, en este caso, por ejemplo, serían 4, porque son 4 elementos. Se representa con n de A. Esto de aquí quiere decir la cardinalidad del conjunto A. Ejemplo, si digo que este conjunto de forma de comprensión es X, tal que X es un dígito impar en el sistema de numeración decimal, la cardinalidad es 5, porque los dígitos impares son 5, 1, 3, 5 y 7 y 9. Entonces la cardinalidad es 5, son la cantidad de elementos de A. Ahora vamos a ver unos conjuntos relevantes, o sea, importantes, que deberían conocerlos. Tenemos los siguientes. El vacío. Se dice que es vacío si no tiene elementos. Se representa con este círculo con una raya y quiere decir que la cardinalidad de A es 0, o sea, no tiene elementos. A es unitario si y solo si, o sea, bueno, la definición de como tal, si solo tiene un elemento. Es decir, la cardinalidad de A es 1. A es finito si se tiene una cantidad finita de elementos y A es infinito si no se tiene una cantidad finita o posee una cantidad extremadamente grande de ellos. Finalmente, A es referencial o universo cuando se contiene todos los elementos a considerarse en un problema, en un caso, en lo que vayamos a hacer. Es decir, ese conjunto es todos los elementos que me interesan a mí, que para mí son los que existen. De ahí el resto ya no me interesa. Solo me interesan los conjuntos el referencial. Por ejemplo, sea un referencial. Siempre que trabajemos con conjuntos necesitamos un referencial, que es como nuestro todo. De ahí vamos a sacar los elementos que necesitamos usar. En este caso son los números naturales, que son del 1 al infinito. Y se tiene en el siguiente conjunto. A x tal que x es par y x es impar. Claramente eso es vacío porque no existe un número que sea par e impar a la vez. La cardinalidad de A es 0 y A es un conjunto vacío. B, x tal que x es menor que 3 y x mayor que 1. Es decir, números que son menores que 3 y mayores que 1. Menores que 3 solo está el 2 y el 1, y mayores que 1 son desde el 2 en adelante. Entonces, quienes cumplen ambas, hacen verdad ambas proposiciones, es el 2 nomás. Entonces, ese conjunto es el 2. El, el co- la cardinalidad de B es 1 porque solo hay un elemento. Ahora, te dicen esta otra forma de comprensión. Te dice x tal que x es igual a 0, si y solo si x es mayor que 2. Entonces, tengo que ver los que hagan verdad de esta proposición. Ya se dan cuenta, yo busco los elementos son tales que hagan verdad esta proposición. Ninguno hace verdad esto, por eso es vacío. Aquí solo el 2 hace verdad.
ya que es una y ambos tienen que ser verdad. Entonces solo el 2 hace verdad ambas proposiciones. Aquí necesito que hagan verdad esto. Primero, x es igual a 0. ¿Qué elemento me hace verdad eso? Ni una, porque aquí no tengo el 0, entonces esto siempre es falso. Y por lo tanto, para que el bicondicional sea verdad, necesito hallar los que me hagan falso esto. Me dicen que x es mayor que 2. O sea, los que hacen falso serían el 1 y el 2, porque son menores o iguales que 2. Entonces, por eso, aquí es 1 y 2. Entonces, este conjunto, por comprensión, es igual al conjunto 1, 2. Por lo tanto, el número de elementos de C es 2, porque son solo dos conjuntos, y es un conjunto finito. Ahora, vamos a ver lo siguiente, los cuantificadores. Ya vimos en la clase, en la unidad pasada, las tipos de las proposiciones, que eran expresiones que podían ser verdaderas o falsas. Y dijimos, pero habían también expresiones indistintas o abiertas, que es lo que vamos a ver ahorita. Expresiones indistintas o abiertas son este tipo de expresiones que tienen una variable. Pueden depender de X o de Y. Pero lo importante es que para cada valor de X o para cada valor de Y van a tener un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Es decir, cuando yo reemplazo los valores de X o Y, se transforman en proposiciones. Podemos ver que cumplen esto. Dependiendo del valor de X que yo ponga aquí, esto va a ser verdadero o falso. Entonces, para transformar en proposiciones como tal, todo esto de aquí, necesitamos usar cuantificadores o restringir las variables para poder decir si eso de ahí es verdadero para una o para todas las variables del conjunto referencial. Ya saben que el referencial es todo lo que me interesa, de donde voy a sacar mis elementos. Definimos el cuantificador universal. El cuantificador universal es cualquier expresión de la forma para todo, todo, para cada y cada. Se simboliza con esta A invertida. El cuantificador existencial es cualquier expresión de la forma existe, algunos, por lo menos uno, basta que uno, se simboliza con la I invertida, el existencial. En caso, eso es, aquí no está correcto, es así. En caso de que aparezca este de aquí, existencial, con una admiración en el medio, denota la existencia de un único X. Es decir, es decir, solo me interesa saber si hay un uno. Uno nomás. Si hubiera dos, entonces ya no es lo que me interesa. Ahora, podemos ver lo siguiente. Entonces, un ejemplo este sería la expresión abierta que no sabemos que puede ser verdadera o falsa dependiendo del valor de X, pero podemos decir, para todo X, este cuantificador es el universal, para todo X se cumple que 2X más 3 es igual que 5X. Ese es con el cuantificador universal, para todo X. El otro, el existencial. Existe un X tal que X al cuadrado menos 1 es igual a 0. Es decir, existe al menos un número X. Y finalmente, el existencial único. Se lee, existe un único número para el cual 2X más 2 es igual a 4. Ahora, podemos darnos cuenta que las proposiciones, esto de aquí puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, para todo X, esto de aquí es verdad, ya que sea cual sea el valor de X que yo reemplace aquí, esta ecuación siempre se va a cumplir, ya que 2 más 3X es 5X. Entonces esto es verdad. Aquí existe un número, al menos un número X, para el cual X al cuadrado menos 1 es igual a 0. También existen dos, que es el 1 y el menos 1, que me hacen 0. Entonces también es verdad, porque al menos existe uno. Y aquí me dice, existe un único número para el cual 2X más 2 es igual a 4. También es verdad. Cuando X vale 1, esta ecuación se cumple. Y solo cuando vale 1. Entonces, vemos que todas las tres son verdaderas, pero lo importante es que pueden definirse su valor de verdad. Es decir, son proposiciones. Pero para hacer eso necesitamos saber cuál es mi conjunto referencial. En mi caso, por ejemplo, yo considero ahorita todos los enteros, del menos infinito hasta el más infinito. Es necesario la definición de un conjunto referencial. Ya. Ahora vamos a ver la siguiente definición. Subconjunto.
El conjunto A es subconjunto de B si y solo si los elementos de A están contenidos en B. Se expresa principalmente de esta manera, matemáticamente, A subconjunto de B, si y solo si, ya saben que esto de aquí es equivalencia lógica, es decir, lo de aquí es exactamente idéntico a lo de acá, si y solo si, para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Esto me quiere decir básicamente que yo tengo A y B va a contener a todo A. Si X pertenece a A, por ejemplo, aquí está X, claramente X va a pertenecer a B. Ahora, si A es subconjunto de B, pero B no es subconjunto de A, se dice que A es un subconjunto propio de B. Se escribe de esta manera: A subconjunto de B propio, cuando tiene la línea subconjunto, cuando no la tiene subconjunto propio, es sí, solo sí, A subconjunto de B, lo que está acá arriba, y B no es subconjunto de A. Ahora, tenemos algo muy importante que siempre se va a cumplir. Tenemos que el vacío siempre va a ser subconjunto de A. Para cualquier A que yo tenga, usando esta definición, lo puedo demostrar fácilmente, está en el libro, de que el vacío siempre es su conjunto de A. Y además, el propio conjunto es su conjunto de A. A es su conjunto de A. Siempre, esto siempre se va a cumplir para cualquier conjunto A, que el vacío siempre va a ser su conjunto de A, o el propio conjunto A va a ser su conjunto de A. Ya, entonces, continuamos. ¿Por qué digo eso? Porque voy a definir ahorita el conjunto potencia. El conjunto potencia de A es el conjunto que está formado por todos los subconjuntos posibles de A. Se escribe de esta manera: P con potencia de A es igual a B tal que B es su conjunto de A. Tenemos que, esta fórmula es muy importante, que el conjunto potencia, el número de elementos, la cardinalidad de potencia de A es igual a 2 elevado a la cardinalidad de A. Por ejemplo, si A es este conjunto de 3 elementos, donde está el asterisco, el más y el A, entonces el potencia de A va a ser este conjunto, donde vamos a ver que todos los elementos son subconjuntos de A. Por ejemplo, ya sabemos, como dije, el vacío siempre es subconjunto de A. Por lo tanto, el vacío es elemento del potencia de A. Se cumple esta relación. O sea, si el vacío, si un elemento, si un conjunto es su conjunto de A, entonces ese conjunto es elemento del potencia de A. Lo mismo con A, si A es su conjunto de A, que ya vimos que siempre se cumple, A es elemento del potencia de A. Aquí está mal escrito. Del potencia de A. Que es básicamente aquí se pueden ver, el vacío es elemento de P de A, aquí está, y aquí está el A. Entonces, tenemos las siguientes proposiciones verdaderas, que es básicamente lo que acabo de escribir acá arriba. Si tengo claramente el conjunto formado por asterisco y por más, es un subconjunto de A, porque todos estos elementos están en A. Entonces, eso quiere decir que este mismo conjunto es elemento del potencia de A, que está aquí. Aquí está. Y como les dije, el vacío es elemento del potencia de A, porque el vacío es subconjunto de A. Está correcto. Pero ahora está incorrecto que yo diga que, por ejemplo, sabemos que en realidad tenemos que este, este subconjunto, este conjunto de un elemento en el cual es A, este sí es subconjunto de A, pero no este de aquí, que en este caso yo le agregué unas llaves. Entonces esto está mal, esto debería ser lo correcto. Esto también está mal, las llaves, A en llaves, no es elemento de PDA, es solo A, lo que está acá. Esto está mal también. Y A no es potencia de A, esto está mal porque A, como dije, sí es elemento del potencia de A. Entonces estas son proposiciones verdaderas, son proposiciones falsas con respecto al conjunto potencia. Eh,
Y como podemos ver, tenemos que el número de elementos de potencia de A es 2 al cubo, que es igual a 8. Por ejemplo, algo más rápido que puedo hacer, digamos, por ejemplo, tengo el conjunto B, en el cual yo le llamo beta, y acá le pongo phi. No pongo, phi y beta. A ver, me preguntan si este de aquí, a ver, pongo acá arriba. Lo voy a escribir porque opino que es una buena acotación. Me preguntan si, ahora, ya vimos que esto de aquí no se cumple, pero ¿esto se cumplirá? Conjunto del potencia de A. Sí, esto es verdad. Debido a que este de aquí con llave de A es un elemento del potencia de A, voy a poner aquí A mayúscula. Eso quiere decir que ahora, si yo tengo un conjunto, o sea, para hacer un conjunto agrego otra llave en el cual el elemento de aquí adentro es un elemento del potencia de A, o sea, sería este de aquí, entonces sí. Y esto quiere decir, básicamente, que esto de aquí es elemento del potencia de A. Puedo sacar potencia a potencia. O sea, se va a hacer un conjunto muy grande, pero sí se puede. Entonces esto de aquí también se cumple. Sí, Jeremy, sí, Romero, ¿me vas a preguntar algo? Sí, dentro de las proposiciones verdaderas está el signo asterisco y el más dice que es su conjunto impropio de A. Realmente es verdadero, porque en el libro yo lo encontré diferente. Realmente Co- yo no lo veo. ¿Cómo su conjunto? Es su conjunto propio. O sea, Pero ahí está como impropio. ah, tiene sentido, o sea, tienes razón en el sentido de que puedes decir que aquí es el propio, porque no es A, pero o sea, normalmente si se cuenta en el libro está así, es como que se usa más esta notación, su conjunto, porque, o sea, claramente sí es propio, sí, tienes razón en ese sentido. Este de aquí es su conjunto propio de A, porque el único, su conjunto como tal, entonces sería A, porque A es el único que puede ser igual, que es igual, o sea, lo único que estaría bien es básicamente decir que A es su conjunto de A y cualquier otro, el resto sería propio. O sea, lo que tú dices, ese asterisco así, sería su conjunto propio de A. Pero ya es como que notación que se use nomás el de aquí, su conjunto como tal. Pero sí, tienes toda la razón en decir que este es su conjunto propio. Sí, eso sí está bien. Pero se usa más este de aquí. Lo mismo acá también. Porque se da cuenta, aquí también sería su conjunto propio. Ah, pero está mal, ¿cierto? Ese está mal. Acá me refiero acá. Pero es como que se usa más este de aquí siempre. Para denotarse un conjunto siempre se utiliza el de aquí. Sí, o sea, más que todo yo al menos siempre lo he visto así en todos los libros. Pero sí tienes razón en lo que dijiste. Sí, es verdad. Por esto de aquí. Ya. Ahora, entonces, si yo quiero sacar el conjunto de potencia, por ejemplo, de este de aquí, puedo ver lo siguiente. Primero puedo ver cuáles son los subconjuntos. A ver, primero, siempre van a estar el vacío y el propio conjunto como tal, porque siempre van a ser subconjuntos de B. Ahora, también tengo este de aquí, subconjuntos de un elemento. O sea, este de aquí tengo que meterlo en un conjunto. Entonces sería doble llave. Pero este de acá también tengo que meterlo en un conjunto. Entonces, pero solo sería una llave. O sea, lo hago porque a veces también pasa eso, en que tienes varias llaves y tienes que tomar en cuenta cómo sería. Y ese sería el conjunto potencia. En este caso, como solo son dos elementos, la cardinalidad de B es 2. Entonces si la cardinalidad de P de B va a ser igual a 2 a la 2, que es igual a 4. Ya. Ese sería, por ejemplo, otro.
con respecto al conjunto potencia. ¿Alguna pregunta por si acaso? Bueno, si no hay preguntas, entonces continúo con la clase. Ya, ahora relaciones entre conjuntos. Esta es la forma de relacionar dos conjuntos. A y B son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. Es la única forma de que dos conjuntos sean iguales, si tienen los mismos elementos. Dicho de otra manera, A es igual a B si y solo si A es su conjunto de B y B es su conjunto de A. Esta es una definición al menos muy importante para cuando si ves matemáticas más complejas, se usa casi siempre para demostrar cuando dos conjuntos son iguales. O sea, tú asumes que quieres ver que se cumpla estas dos. Y cuando lo logras, entonces, usando la definición de su conjunto, que es básicamente la de acá. ¿Dónde está? Esta. Y así demuestras que dos conjuntos son iguales. Es muy útil, pero para aquí no tanto, pero igual ahí está, por si acaso. Al menos creo que para demostraciones sí deberías. No, no, si hay demostraciones que se utilizan, no, sí es importante. Me acuerdo. Ahora, podemos ver que esto es igual. Esto se cumple si, solo si, como dijimos, si X pertenece a, si, solo si X pertenece a B. O sea, si X está en A, tiene que estar en B de ley. Y si está en B, tiene que estar en A. Tienen que tener los mismos elementos. Definición 2.7. Dos conjuntos A y B son disyuntos si y solo si no tienen ningún elemento en común. A y B son, o sea, disyuntos si no tienen un elemento. Lo que vimos en antes, si tenemos A y tenemos B, disyuntos quiere decir que aquí no hay nada. Aquí es vacío. Déjame poner aquí. Entonces vamos aquí. Vacío. No hay nada ahí. Ese es disyuntos. Y intersecantes quiere decir que sí tienen al menos un elemento ahí. O sea, no es vacío. Lo opuesto, básicamente. Sí tienen elementos en común. Ya, ahora vamos a ver las operaciones entre conjuntos. ¿Qué tenemos en las operaciones entre conjuntos? Tenemos primero la unión. La unión de A con B. Se representa, la unión de A con B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. Es decir, están en A o en B. Se representan por A unión B. Entonces, A unión B, esta es la definición matemática como tal, X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Gráficamente se representa de esta manera. Tenemos A, B, sería todo, ambos conjuntos. Esa es la unión. Esta es la definición como tal que la tenemos que usar más adelante para demostraciones. Intersección. Intersección de A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. Se representa como A intersección B, es decir, de nuevo la definición matemática como tal, X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Es decir, tiene que estar en ambos conjuntos. Por eso se representa esta franja que está aquí, que se choca entre A y B. Esa es la intersección. Se representa con la U invertida. La unión era con la U invertida. La diferencia. La diferencia entre dos conjuntos A y B es otro nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no al B. Es decir, al conjunto A, yo le quito los que pertenezcan al B. ¿Se dan cuenta? Este es A, esta partecita también le pertenece a B, entonces yo la quito. Matemáticamente se representan como A menos B. X es igual a X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Ya? Esa es la diferencia. Diferencia simétrica.
La diferencia simétrica entre dos conjuntos A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen o al conjunto A o al conjunto B. Recuerdan que este O al conjunto A o al conjunto B es la disyunción exclusiva. Se representa con un triángulo. Quiere decir aquí X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. O sea, esta parte de acá. O X pertenece a B y X no pertenece a, o sea, esta parte de acá. Se puede comprimir eso usando la disyunción exclusiva, es decir, X tal que X disyunción exclusiva entre pertenece a A, disyunción exclusiva pertenece a B. Es decir, solo lo que está en A o solo lo que está en B, no lo que está entre A y B. Ya saben que esto es falso si ambos son verdaderos. Los elementos que están aquí harían verdadero esto, porque estaría en A, verdadero esto, porque estaría en B, pero en total harían falso la disyunción exclusiva. Otra forma de verlo es la unión de A y B, le quito la intersección entre ellos. Es otra forma válida de ver la disyunción, la diferencia simétrica. Y por último, la complementación entre conjuntos. La complementación de un conjunto A es un nuevo conjunto formado por los elementos del referencial que no pertenecen a A. Es decir, lo del referencial le quito lo que pertenezca a la complemento. O sea, todo el referencial menos lo de A. Esta es la definición formal matemática. X tal que X pertenece al referencial y X no pertenece a A. Ya. Déjenme a ver si quería hacer para probar, para ver esto de aquí. Ya, este de aquí vamos haciendo. Me dicen lo siguiente. Lo voy a hacer mejor déjenme en la pizarra. Que era otro del, de lectura. Entonces, para practicar un poco el complemento, que sí, aunque la mayoría lo hizo bien, pero igual vamos haciéndolo. El referencial. Tenemos referencial, es igual, ya saben que el referencial es todo, del 1 al 11. 1, 2, 3, hasta el 11. Tenemos A, que es 3, 4, 5, 6, 7. Y D, que sería 6 al 11. Ya. Entonces, tenemos que me piden hallar N de P de A de C. O sea, el complemento, P del complemento de A de C. Entonces, ya, tengo que hallar cuál es el complemento de A. Vimos que el complemento de A, ¿qué sería? Sería todos los elementos del referencial, o sea, del 1 al 11, que no están en A. Entonces serían 1, 2, el 3 está, 4, 5, 6, 7, hasta el 7 están, sería 8, 9, 10 y 11. Este sería el A complemento. Y por lo tanto, entonces fácilmente podemos ver que n de p de A complemento, ya vimos por la fórmula que es igual a 2 veces el n de A complemento, que es igual a 2. ¿Cuál es la cardinalidad de A complemento? 6. 6 elementos. 6 elementos. Correcto. 6 elementos y 2 a la 6 es 64. Y ya, y eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta por si acaso? Eso es lo que quería mostrarles, un buen ejercicio para ver lo que es el complemento. Entonces, O sea, son los valores que en A. son los elementos del referencial sin contar a A.
O sea, a todos esos elementos del referencial, yo le quito A. Si se dan cuenta, el referencial es 1, 11, entonces a eso le quito A. Y ahí me queda 1, 2, 8, 9, 10, 11. Todos los elementos del referencial. Por ejemplo, si yo dijera B complemento, serían todos los elementos del referencial quitándole B. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5. De ahí 6, 7, 8, 9, 10, 11 sí estaría en B. Entonces sería B en complemento. Ah, ya, ya, ok, ok. Listo. Ya, entonces vamos a... Seguía con lo referencial, profe. Sí, siempre es con el referencial. Cuando tenemos el complemento es al referencial, le quito los elementos de A o de B, dependiendo de cuál estoy sacando. Siempre es el referencial cuando estamos sacando en complemento. Ah, ya, ok. Listo. Entonces ahora volvamos al ejercicio. Ya vimos esto. Entonces vamos a ver ahorita las propiedades de los operadores entre conjuntos. Aquí no hagan caso, esto está mal. Me olvidé de cambiarlo. Entonces, esas son las leyes, si mal no me equivoco, por si acaso. Leyes de operaciones entre conjuntos, no hay de las operaciones entre conjuntos, ya. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, esto si se acuerdan es una tablita muy similar a una que teníamos con la conjunción y disyunción. Básicamente lo mismo porque básicamente la idea principal en la unión es el operador lógico O y la idea principal en la intersección es el operador lógico I. Por eso más o menos es casi lo mismo. Y el referencial es todo, el vacío es nada. O sea, el vacío es como 0 y el referencial es todo, 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos primero que conmuta la unión y la intersección. Es decir, puedo cambiar el orden. Tenemos asociativa, es decir, cuando tengo puras uniones o puras intersecciones, puedo asociar una parte y puedo asociar acá otra parte. Es decir, a unión B, unión C, puedo cambiar el orden de la unión. Tenemos la idempotencia. A unión A es igual a intersección A es igual a. Es muy similar a la idempotencia de lógica. Tenemos A unión vacío es igual a A y A intersección referencial es igual a si A le uno el vacío, va a quedarme A igual. Y si A lo intersecto con el referencial, debido a que el referencial contiene a todo, incluyendo A, me va a quedar A. Ahora, si A lo uno con el referencial, eso es referencial porque el referencial ya me contiene a todo. Y si A intersecto con vacío, eso es vacío porque el vacío no tiene nada. Entonces, si intersecto a la con nada, me va a quedar nada. Ya saben que la intersección tiene que ser los elementos mutuos. Y como el vacío no tiene nada, entonces esa intersección te va a quedar vacío. Ya. Esas son las leyes fundamentales de operador de unión. Ahora, las de operaciones entre conjuntos. Tenemos la complementación, es decir, vacío complemento es el referencial y el referencial complemento es vacío. Y la doble negación, que es igual es muy similar a la doble negación que vimos la semana pasada, a complemento del complemento es igual a A, es decir, complementos se cancelan. La distributiva, también muy similar a la que vimos antes, solo es que ahora es unión e intersección. Y la idea es la misma. A, unión, B, intersección C. Yo lo que quiero hacer es distribuir a B y A con C, manteniendo esta unión y esta intersección entre estas dos es la que se queda afuera. Se aplica propiedad distributiva. Sí, esa es la distributiva. Básicamente, o sea, ¿por qué se cumple? Es porque para demostrar esto de aquí, tú utilizas la distributiva de lógica y te va a quedar esto de acá. Entonces, Ya, claro. ajá. Entonces, básicamente es lo mismo A unión B, intersección A unión C. Entonces me queda eso. Y luego A intersección B, lo mismo, distribuyo aquí, distribuyo acá. Entonces me queda A intersección B, unión A intersección C. Ya esta intersección pasa aquí adentro y esta unión pasa acá afuera. O sea, la distributiva. También la de Morgan, que es también muy similar a la de Morgan que vimos la semana pasada. Para conjuntos, tenemos A unión B. Si queremos sacar el complemento a una unión, eso es igual
A, primero sacar el complemento de A e intersectarlo con el complemento de B. Es decir, la unión se cambia por intersección. Y si yo quiero sacar A intersección B complemento, es igual a A complemento unión B complemento. Lo mismo, de nuevo, es muy similar a la ley de Morgan que ya vimos la semana pasada. Tenemos A unión A complemento es igual al referencial y A intersección A complemento es igual al vacío. Son un poco obvias porque ya sabemos que, por ejemplo, si tengo, este es el referencial y este es A, entonces este es A, el A complemento sería lo de acá afuera. Si yo uno ambos, me va a quedar el referencial. Y si yo intersecto ambos, me va a quedar nada, porque nada es, o sea, no se puede intersectar entre este y lo que está fuera de ese. O sea, no hay nada en común. Entonces, tenemos eso de ahí. Ya. Luego tenemos además estas equivalencias que nos dicen que A es un conjunto de B, sí y solo sí. B complemento es su conjunto de A, complemento. Tenemos que A es su conjunto de B, sí y solo sí. A complemento, unión B es el referencial, es decir, son equivalentes ambas. Quieren decir lo mismo. Tenemos que A unión B es igual al referencial sí y solo sí. A complemento es un conjunto de B. A intersección B es vacío, sí y solo sí. A es su conjunto de B complemento. Y tenemos que A su conjunto de C y B su conjunto de C es equivalente, o sea, sí y solo sí. A unión B es complemento de C. Claro, A unión B es su conjunto de C. Y la última que está aquí es A su conjunto de B y A su conjunto de C. Sí, solo sí, A su conjunto de B intersección C. ¿Se dan cuenta? Esta aquí también es muy similar a algunas que vimos de lógica. Este creo que es el de razonamiento. ¿Cómo es que se llama? Tiene su equivalencia, equivalente. Creo, no me acuerdo exactamente cuál era, pero tiene más o menos, es muy similar a algunas lógicas que vimos. Igualmente la de acá. Tenemos también reducción al absurdo que dice que A es su conjunto propio de B. Sí, solo si A intersección B complemento es su conjunto del vacío. Bueno, básicamente vacío. Solo es el subconjunto, el único subconjunto del vacío. Es el vacío. A igual a B. Sí, solo sí. Dejen ver si está bien por si acaso. Sí, está bien. A intersección B es su conjunto del vacío. Ya. A igual a B, sí, solo sí, lo que vimos de equivalencia, que sí, solo sí, A es A su conjunto de B y B es su conjunto de C, de A. Y visto de esta manera, también podemos ver que la igualdad entre conjuntos es conmutativa. Tenemos finalmente que A intersección B es vacío, entonces implica a que A tiene que ser vacío y B tiene que ser vacío. Que A intersección B no es vacío, implica a que A no tiene que ser vacío y B tampoco tiene que ser vacío. Es un poco también como que, o sea, tú dices que esto es verdad, esto de aquí, si esto ocurre, entonces tiene que ocurrir lo de acá. Porque si uno fuera vacío, esto me quedaría vacío. Entonces esto de aquí implica lo de acá. A unión B es vacío, sí, solo sí. A es igual a vacío y B es igual a vacío. Es decir, estas dos son equivalentes. Si la unión de dos conjuntos es vacío, es porque A es vacío y B es vacío. Y lo mismo si fuera así. Si digo que A es vacío y B es vacío, entonces A unión B es vacío. A intersección B es el referencial, sí, solo si A es igual al referencial y B es igual al referencial. Lo mismo. Me dicen que si esta intersección es el referencial, quiere decir que A es referencial y B es referencial. Y si se cumple esto de aquí, la unión va a ser el referencial. Luego tenemos esta de aquí que dice que si a A le quitamos la B unión C, es lo mismo que A menos B, intersección A menos C.
Y si a le quitamos la unión entre B y C, es igual que A menos B unión A menos C. Vemos que esta unión se cambia por esta intersección y esta intersección se cambia por esta unión. Las que ya vimos que son muy importantes, que es el vacío de su conjunto de A y el propio conjunto es su conjunto de A. O sea, A es su conjunto de A. Y finalmente las de transitividad, que me dice que A es su conjunto de B y B es su conjunto de C, tenemos que A es su conjunto de C. Y A es su conjunto de B y C es su conjunto de D. Eso implica que la intersección de A y C es su conjunto de B y D. O si A es su conjunto de B y C es su conjunto de D, lo mismo ocurre con las uniones de A unión C, su conjunto de B unión D. Ya, esas son todas las leyes de las leyes de operaciones entre conjuntos. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? Pues se puede demostrar usando el álgebra proposicional que ya vimos la semana pasada y aparte las definiciones que ahorita estamos viendo de unión, intersección, diferencia de conjuntos. Con esas definiciones. Con esas de ahí yo puedo demostrarlas. Por ejemplo, yo quiero demostrar formalmente esta de aquí, que era una de las distributivas. A unión B intersección C es igual a unión B y A unión C. Es decir, queremos demostrar que usando la igualdad de conjuntos, queremos demostrar que X pertenece a unión B intersección C, si y solo si X pertenece a unión B y intersección A unión C. O sea, esta es usando la definición de igualdad entre conjuntos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, empezando en esto de aquí, usando las definiciones de unión e intersección, y así como también las leyes lógicas que vimos la semana pasada, tengo que llegar acá. Si lo logro, entonces ya habré demostrado eso de ahí. Entonces, por ejemplo, empezando en esta parte, yo empiezo ahí. Primero aplico la definición de unión. Sabemos que la definición de unión quiere decir que X pertenece a A o X pertenece a B intersección C. Esa es la definición de unión. A unión B intersección C. Quiere decir que X pertenece a A o X pertenece a B intersección C. Ahora yo aplico la definición de intersección a este de aquí. Me va a quedar X pertenece a A o X pertenece a B y X pertenece a C. Aquí expliqué la definición de intersección en esta de aquí para que me quede X pertenece a B y X pertenece a C. Ahora, si se dan cuenta, aquí ya, ¿por qué se cumple esto? Es por la ley distributiva, pero de los operadores lógicos. Por aquí ya tengo X pertenece a A o X pertenece a B y X pertenece a C. Aquí yo puedo aplicar la ley distributiva de los operadores lógicos. Es decir, X pertenece a A, la distribuyo con X pertenece a B, con esta O que está aquí adentro, y este ahí queda afuera. X pertenece a A o X pertenece a C. Distribuí X pertenece a A con X pertenece a B y lo distribuí con X pertenece a C. Ahí apliqué yo la ley distributiva, que la de la semana pasada. Y luego ahora hago el proceso al revés. Es decir, de aquí trato de ver qué uniones y qué intersecciones son. Por ejemplo, aquí esto de aquí, X pertenece a o X pertenece a B, es la unión de A con B. Entonces yo escribo, ya, entonces X pertenece a unión B. Y aquí lo mismo, esta de aquí, X pertenece a o X pertenece a C, es la definición de unión de A con C. Entonces yo tengo X pertenece a unión C. Y esta I que está aquí quiere decir que es la definición de intersección entre A unión B, intersección A unión C. Entonces quiere decir que X pertenece a unión B y a unión C, a intersección A unión C. ¿Se dan cuenta? Usando lo que les dije, definiciones y las leyes lógicas, yo de aquí terminé acá. O sea, logré llegar de aquí a acá. Entonces quiere decir que ambos son, que esto de aquí se cumple y por lo tanto esta de igualdad se cumple. Es decir, acabo de demostrar formalmente que A unión B intersección C es igual a A unión B intersección A unión C. Así se hacen estas demostraciones formales. Se dan cuenta que la mayoría son definiciones, como dije, y las leyes lógicas que vimos la semana pasada.
Ahora, tenemos asimismo propiedades importantes, fórmulas importantes con respecto a la cardinalidad, con respecto a la cardinalidad de dos elementos, de dos conjuntos. La cardinalidad entre A y B, o sea, la cardinalidad entre A unión B es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de A intersección B. Es un poco obvio si ponemos, por ejemplo, A aquí y B aquí. Digamos, definimos las tres secciones que siempre se van a hacer así, que son esta y esta. Entonces, si yo quiero sacar la cardinalidad de estas tres, de A unión B, o sea, de todas las tres, puedo yo sumar A, que serían esta, por ejemplo, yo digo, esta de aquí, diré que aquí hay A. Aquí hay A elementos, aquí hay B y aquí hay C elementos. Es decir, un número entero, A, B y C. Entonces yo digo, yo quiero sacar A más B más C, básicamente. Entonces yo digo A, ¿cuánto es A? Sería sería la cantidad, ¿cuánto es la cantidad de elementos de A? Sería A más B. ¿Cuánto es la cantidad de B? Sería B más C. Ahora, el problema es que yo aquí estoy contando B doble. O sea, la intersección la estoy contando doble. Entonces tengo que restarle. Si ahí ya me queda la fórmula. A más B más C. Entonces, básicamente nos dice que la unión, el número de elementos de la unión de A, unión B, es igual a los elementos de A más los de B, quitando los de la intersección, porque los estoy contando doble. Ya, esa es una fórmula bastante importante. Y la otra, en tres conjuntos, ya no la vamos a mostrar porque es mucho más larga, se puede mostrar, pero básicamente nos dice que la cardinalidad entre A unión B, unión C, es igual a la cardinalidad de A, más la de B, más la de C, quitándole la intersección de A con B, quitándole la intersección de A con C, quitándole la intersección de B con C, y luego finalmente agregando la intersección de todos los conjuntos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por si acaso? Con respecto a lo de la diapositiva. Ya. Entonces, algo que a ver si hay una pregunta. Ya, no. Les quería decir con respecto... Ya. Les quería decir con respecto al taller. O sea, como les dije, los felicito porque fueron muy bien, me sorprendieron. En el buen sentido, claro. Sacaron bastante alto. Espero que todo haya sido fruto de su esfuerzo y dedicación. Pero les quería decir que debido a un malentendido que yo tuve, lo hicimos mal el taller. No era así, había que hacer. Entonces, tenemos que hacerlo para el siguiente bien. Ya, ¿cómo se hacía el taller? Bueno, el taller, como les dije, si era, cada uno tiene que hacer lo suyo. Cada quien de los tres del grupo coge su hoja y se pone a escribir en su propia hoja, a puño y letra. Ya. La diferencia es que no era que yo escogía uno en clase y ese uno subía. Lo que hay que hacer es que los tres tienen que subir. Los tres tienen que subir así mismo en comentarios. Los tres tienen que subir en comentarios. Y yo después de esos tres, yo elijo uno al azar y ese lo califico. Y esa nota sacan todos. Es decir, ustedes suben los tres, todos tienen que subir lo que hagan en el taller. De los tres escojo yo uno y ese uno califico. La que saque esa persona va a sacar todo el grupo. Ahora, ese uno sube lo que él hizo. No es que le va a pedir a otro del grupo, ya pásame lo tuyo que yo subo lo que tú hiciste. No. Ajá, sí, es verdad. Yo me equivoqué. Yo leí mal. Entonces, ese tiene que subir lo que, ya. Ya, y si se dan cuenta, ya les califiqué así, o sea, por eso no, yo tranquilamente les califiqué como yo les dije, porque yo me equivoqué. Entonces yo les califiqué, ya califiqué todos, como les dije, bastante sacaron bien, ya. Entonces, suben su taller los tres. El que no sube, tiene 0, tienen que subir todos. El que no sube, tienen 0, tienen que subir todos. Entonces yo escojo al azar uno de los tres, y ese lo califico, y ese le pongo nota a todos. Si alguien de los tres, como dije, no sube, ese tiene 0,
y entre los dos que sí subieron, califico cualquiera y entre esos dos pongo nota, por si acaso. Es bien estricto, la verdad. Ahora, otros de los errores que también hubo fue de que no subían con cédula. Tienen que subir su hoja, ponen su cédula encima y su firma y toman foto o escanean, pero tiene que estar la cédula en todas las hojas. Ya, y eso básicamente, tratar de subir a comentarios. Ya veo por qué se lo pide ahí, porque ahí es mucho más fácil para mí. Literalmente yo voy calificando y ahí me salen los comentarios y ahí lo puedes cargar más rápidamente. No tengo que andar buscando no tengo que andar buscando en el correo o en otros lados. Entonces traten de subir los comentarios. Como les dije ya el otro taller, no voy a receptar en correos comentarios, solo un comentario. Y sí, confirma, es para comprobar que ustedes hicieron, porque tengo que comprobar que el que me está enviando es el que me hizo. Entonces ahí está la firma. Con eso comprueba de que la hoja que me subió es el de la cédula. Sí, confirma. Entonces, eso es importante. Ahora, voy a hacer un anuncio, obviamente, en SeedWeb para que esté más claro, pero ya les voy adelantando. Entonces, es eso. Entonces, tienen que hacer lo que ellos y lo que cada uno hizo. Entonces, por eso es importante que compartan entre ustedes, porque yo voy a escoger uno al azar. No sirve de nada que uno haga todo y el otro no haga nada, y al final yo escojo el que no hizo nada y sacaron cero todos. Entonces, importante. Por eso les digo, si uno saca cero, todos sacan cero. Desafortunadamente así es. Si uno subió algo y todo está mal, pero otro subió algo y todo estaba bien, y yo escogí de suerte, escogí al que hizo todo mal, tienen cero todos. Entonces, por eso tienen que todos trabajar en grupo y todos, importante que todos se aseguren que todos tienen lo mismo básicamente. Todos van avanzando problema por problema. Entonces, eso es lo importante. Entonces, tienen que conversar entre ustedes y hacer todos juntos. Si yo escojo uno y ese sacó cero, por más de que otro lo haya hecho todo bien, se van con cero todos. Los lamento, pero es que estoy viendo así los comentarios de profesores y así son, son muy estrictos. Entonces, cédula también están poniendo cero por no poner cédula, así que pongan cédula, por no firmar también. Ya, bueno, y eso es todo. Eso es lo que les quería decir. Como dije, yo me equivoqué y también fui muy amable. Calificando, también enviaron atrasados, no envíen atrasados, verán que son media hora de talleres, no envíen tarde, no suban tarde, y ya, y eso es todo, básicamente. Así que pónganse las pilas, chicos, que hicieron muy bien el taller, pero ahora vamos a hacerlo bien, y necesito que sea de esa manera, porque así es como hay que hacerlo. No es mi culpa, o sea, así son las leyes. Ya, bueno, continuemos con clases. Sigue, ya saben que desafortunadamente es así. Sí, realmente sí sacaron muy alto. En promedio sacaron todos muy alto. Y los felicito. Los felicito. Pero también eso me hace dudar, me hace preocuparme de que me hayan hecho trampa. Espero no lo hayan hecho. Porque sacaron muy alto todos. Y algunos errores vi como que medio repetidos. ¿Ya? Sí, también me están diciendo que puedo tomar, me están diciendo, al menos para el control de lectura, voy a ver, todavía no estoy seguro, pero tomar oral a los que sacan 100 para verificar que no hicieron trampa. Estoy pensándolo, por si acaso. Ya, eso es todo, porque ya Está bien, igual profe. sí es recomendable. Me están recomendando eso los otros profesores. Bueno, lo están recomendando en el grupo y hay que ver. Es para que no hagan trampa, porque realmente todo el mundo sabe que pagan porque les ayuden. Eso es obvio. De ley de haber gente aquí que hace eso, en todos los cursos. Y es obvio, es algo muy que todo el mundo sabe. Los anuncios se ven en línea. Todos sabemos todo eso. Entonces queremos que no se haga eso y obviamente tenemos que ver cómo podemos evitarlo. Ya. Y bueno, entonces, si el taller pasado lo hicieron a conciencia y lo hicieron bien, no tienen nada que preocuparse, están en buen camino, pero si hicieron trampa, entonces preocúpense. Ya. Felicidades igualmente porque sí fueron muy altas las notas. Y ya, entonces continuamos con los ejercicios, que ya demoré mucho haciendo esas ahí. Ya tienen claro. Yo también ya tengo claro y ya voy a publicar un anuncio más tarde o mañana o el jueves de cómo va a ser el taller. Listo. Entonces, continuando con la clase, vamos a hacer este ejercicio.
Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos lo siguiente. Ahora, me dicen este ejercicio, me dicen, determine el porcentaje de alumnos que practican fútbol y básquet si al entrevistar a 1000 estudiantes se obtuvieron los siguientes resultados. 600 practican al fútbol, 500 al básquet, 150 no practican ni fútbol ni básquet. Ya, entonces, tenemos lo siguiente. ¿Cómo recomiendo hacer este tipo de ejercicios? De la siguiente manera. Tengo B. Yo recomiendo graficar ambos ejercicios. No sé, yo lo estoy haciendo ahorita, es para explicarles. Porque igual ya está resuelto aquí abajo. Solo yo lo estoy explicando ahorita. Pero ¿cómo lo hice? Entonces, este es mi método. Bueno, no es mi método, me lo enseñaron a mí, pero es el que yo considero mejor para resolver este tipo de ejercicios de conjuntos donde te piden hallar qué parte es tal. Ya. Por ejemplo, para este caso son solo dos conjuntos, los que juegan fútbol y los que juegan básquet. Y son 1000 estudiantes. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago primero este gráfico siempre, que es el diagrama de Venn entre dos conjuntos, donde yo dibujo la intersección, como este pedacito, y todos dentro de un referencial. Este es el referencial. Ya. Entonces, el referencial, tenemos esto, y lo que hago es escribir variables. Yo escribo A, esta variable es A, esta es B, esta es C y esta es D. Variables las escribo. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque yo voy a sacar cuántos valores es de aquí. ¿Qué es importante? Es saber qué define cada variable. Por ejemplo, esta B define solo lo que es los que juegan básquet, los que juegan solo básquet. C define los que juegan básquet y fútbol. D, los que juegan solo fútbol. Y A serían los que no juegan nada, ni básquet ni fútbol. Entonces, yo digo lo siguiente. Ahora tengo que ver las ecuaciones. Con esto de aquí, ya una vez que grafiqué las variables, yo defino todos los datos en ecuaciones. Por ejemplo, 600 practican al fútbol. ¿Cómo serían ecuaciones? Primero tengo que ver qué es fútbol. Si se dan cuenta, fútbol es todo este círculo. Entonces, fútbol va a ser C más D. C y D tiene que ser 600. Ya saben que estos C y estas letras determinan la cantidad de elementos que hay en esta parte del conjunto. O sea, en esta parte hay B, en esta parte hay C, en esta parte hay D, en esta parte hay A. Eso quiere decir que entre F es igual a C más D, 600. Luego, básquet. ¿Quiénes practican básquet? Básquet practican, serían este, B más C. ¿Sí o no? Básquet B más C es igual a 500. Básquet es igual a 500. Ahora, 150 no practican ni fútbol ni básquet. ¿Qué parte es ni fútbol ni básquet aquí en el diagrama de Venn? ¿Qué letra C. es? No. Ah, A. ah, C sería ah, fútbol porque, y básquet. Sí. A. A es ah, igual. porque no está dentro del conjunto. Ajá. A porque no está ni en A, ni en B, ni en F. Entonces aquí Ah, o está mi sea, A. C serían ambas. C serían ambas, C serían fútbol Ah, y ya. básquet. Y si se dan cuenta, eso es lo que yo quiero hallar. Eso también es muy importante. Yo quiero hallar alumnos que practican fútbol y básquet. Entonces yo quiero saber cuánto es C. Ese es mi objetivo. Entonces quiero saber cuánto es C. Ahora, tengo estas ecuaciones, pero me falta una más. ¿Qué me falta? A ver quién se da cuenta que me falta, me falta otra ecuación. Me falta otro dato importante que no estoy tomando en cuenta. Referencial. Correcto, el referencial. Me falta, sé que el referencial es 1000. Entonces, ¿qué es el referencial aquí? La suma de todo. La suma de todos. A más B más C más D es igual a 1000. Entonces, este de aquí es mi última ecuación. Ahora ya puedo yo resolver, al menos tratar de resolver, para hallar B, bueno, para hallar C principalmente en este caso. ¿Cómo hago eso? Pues miren, si se dan cuenta,
yo ya tengo que es A primero. Ya entonces A puedo reemplazar en todas las ecuaciones que yo ya tengo A. Por ejemplo, aquí. Entonces yo 150 más B más C más D es igual a 1000. Tengo B más C más D es igual a 1000 menos 150. B más C más D es igual a 850. Ya, tengo otra ecuación. Ahora, ¿qué más puedo darme cuenta? Miren, aquí pueden ver que B más C es 500. Entonces yo aquí en vez de B más C, yo puedo poner 500. Más D. Directamente 500. Ajá, claro, porque sé que B más C es 500. Es igual a 850. Entonces yo tengo D va a ser igual a 850 menos 500. D es igual a 250. ¿Sí, no? No, 350. Sí, sí, 300. 350. Entonces ya obtuve D. Ahora si se dan cuenta, aquí aquí no tengo C, pero ya tengo D. Entonces yo digo, entonces C más D es 350, es igual a 500. C es igual a 500 menos 350. Eso es igual a 150. 200, 250. No, 150. Calculemos. No, no, acá, 650. acá no. Profesor, No, no, acá está mal. Sí, sí, sí. No, a ver. No, sí está bien. Está bien. Se- Sí, está bien, está bien, está bien. y 600. No se Mm, tiene que restar no, no, no. 600 con Sí, sí, sí. Ya decía 350. yo, algo está mal. Sí, 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 sí. Qué tonto. Aquí es 600. Sí, sí, sí. 600. Ay, ay, sí, porque yo Sí, dije sí, que sí, sí, sí. 500. 350. Me confundí con el de Vázquez. Eso es igual a 250. 250. Ya. Y esa es la respuesta. Porque yo quiero hallar C. C es la intersección. Ya está mi respuesta. Acá abajo está resuelto igualmente. Más compacto, pero es básicamente lo mismo. ¿Preguntas? Esa sería la respuesta de todo el ejercicio. Sí, 250. Ah, ya. ¿Preguntas, dudas? Si no hay, entonces continuamos porque el otro que viene Todo es muy más claro. largo. Ya, me alegra mucho. Entonces, vamos al siguiente, que es muy similar, pero ahora son 3. Déjenme, vayan leyéndolo. Yo lo leo, profe. Dale, si quieres leerlo. En una encuesta hay un grupo de inversionistas. Se tiene que 100 invierten en acciones, 120 invierten en valores, 160 invierten en bonos, 50 invierten en acciones y bonos, 40 intervienen en bonos y valores, 10 intervienen en acciones, valores y bonos, y 100 intervienen en acciones o valores, pero no en bonos. Determine cuántos invierten solo en valores. Ya, gracias por leerlo. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia que ven comparado con el anterior? Lo que pasa ahora es que tenemos 3 conjuntos. Tenemos los que invierten en acciones, los que invierten en valores y los que invierten en bonos. Ahora Entonces, solo nos pide con los valores. determinen solo valores, ya. Solo Pero valores. entonces, ahora lo primero que hago es lo mismo que hice acá, el gráfico, pero ahora son, en vez de ser 2, tiene que ser 3, que es este de aquí básicamente. Siempre va a ser este, el referencial. Y 3 circulitos unidos de esta manera. Tenemos A, B y B. O sea, este es acciones, bonos, valores. Ujú. Ahora, haré lo mismo que hice en el pasado. Yo defino incógnitas. Entonces yo digo, lo que está fuera de todo es A. Aquí pongámosle B, C. O sea, aquí hay B personas, aquí hay C personas, De, D personas, E
E, F, G G y H. y H. Correcto. Entonces, ya, una vez que hice esto, ahora ya puedo yo poner mis ecuaciones. Por ejemplo, me dicen 100 invierten en acciones. ¿Cómo será esa ecuación? Sabiendo esto de aquí. ¿Cómo será la ecuación 100 invierte en acciones sabiendo esto de aquí? A ver, sí, está acá. B más C más F más E. Correcto. Tengo que ver todo lo que está en acciones. B más C más E más F. Entonces tenemos aquí. B más C más E más F es igual a 100. A ver, déjame poner mejor. 100. Ya. 120 invierten en valores. ¿Cómo sería ahora? Acá está valores. Sería E más F más G y más H. Tengo que H. sumar todos los valores que están dentro de, todas las incógnitas que están dentro de este conjunto de valores. Entonces tenemos E más F más G y más H. Igual a 120. Luego 160 invierten en bonos. Entonces bonos es esta. Esto de aquí. C, D, C F. más D F, más G. F más G. Ajá, correcto. C más D más F y más C es igual a 160. Ahora me dicen 50 intervienen en acciones y bonos. Entonces, ¿cuáles acciones y bonos en este caso? C y F. Correcto. La intersección entre acciones y bonos es esta. C y F. Entonces yo digo C más D. No, que hablo. C más F es igual a 50. 40 invierten en bonos y valores. Entonces 40 en bonos y valores es la intersección de bonos y valores. Serían F y G. F y G. Ujú. F más G es igual a 40. Luego, 10 intervienen en acciones, valores y bonos. ¿Cuál sería ese? F. F. F es igual a 10. Luego dice 100 intervienen en acciones o valores, pero no en bonos. Ahora sí, ¿cuál es 100? ¿Cuál sería ahí? Acciones o valores, pero no en bonos. La E. No. Acciones, miren, si fuera acciones y valores, pero no en bonos, ahí sí sería la E. Pero cuando, ya saben, ¿por qué yo digo que, por ejemplo, aquí? ¿Por qué yo digo que no entendí muy bien el comentario? Y gracias, creo que es un cumplido, pero sí, sí, eso es lo que trato de hacer. Al menos a experiencias, ejercicios míos, cómo resolver el ejercicio. Ya, ok. Gracias por el Trata de cumplido. explicar bien, profe, usted. Sí, sí, sí. Eso es lo que trato siempre. Eso es lo que tiene que hacer un profesor, siempre. Entonces, ya, me quedé. ¿Por qué yo digo acciones y bonos es 50? Aquí, acciones y bonos. Porque es la intersección. Ya sabemos que la I es intersección. Por eso digo, la intersección es C más F. Ahora, cuando yo tengo en O, es la unión. Entonces si yo digo acciones o valores, yo estoy diciendo A unión B. Pero no bonos quiere decir que le quito la otra B. Esa es. O sea, la diferencia es que con con O es unión. Entonces yo les digo aquí, ¿cómo sería? Entonces, ahora sí. A unión B es esta. A con B es unión. O sea, tenemos así, esto de aquí. Pero le quito B. O sea, le quito estas tres que están en B. Esta y esta. Sería Sí. B, E y H. Exactamente. Sería B más E más H. B más E más H es igual a 100. ¿Ya? Correcto. Entonces ya tengo mis ecuaciones.
Ahora ya viene a resolver. Yo sé que son muchas y puede ser un poco intimidante porque son como, si se dan cuenta, son 7, pero no es tan difícil. Por ejemplo, yo puedo empezar aquí. F, y lo que ya sé, F igual a 10. Ah, ya sé que F es igual a 10. Y de ahí voy viendo, no, o sea, o sea, podrían hacer aquí de una directamente, reemplazar este 10 en F y cambiar todas tus ecuaciones ya quitando la incógnita F. Pero pueden darse cuenta que aquí fácilmente puedo hallar, como ya tengo F, ya puedo hallar G aquí. Como ya tengo F, ya puedo hallar C aquí. Entonces vamos a hacer eso. Por ejemplo, aquí, F más G es 40. Entonces, F más G es 40. Quiere decir que 10 más G es 40. Reemplazo F, ya sé cuánto es F. G es igual a 40 menos 10, que es igual a 30. Entonces ya tengo cuánto es G. 30. Aquí también puedo hallar C, porque ya tengo F. Entonces yo digo, aquí pongo al ladito C más F es igual a 50. F ya tengo, F es 10. C más 10 es igual a 50. C es igual a 40. O sea, 10, 50 menos 10. Ya tengo cuánto es C. Ahora sí, por ejemplo, ya voy a tratar de cambiar estas ecuaciones. Vamos a ponerlas acá. Por ejemplo, B más C más F igual a 100. Porque ya no puedo resolver. Por ejemplo, aquí ya tengo dos incógnitas. Aquí tengo, ya sé cuánto es C, ya sé cuánto es F, pero no sé cuánto es B ni E. Acá ya tengo FG, pero no sé cuánto es G, no sé cuánto es H. Acá ya tengo C y F, pero... Ah, no, acá ya tengo Y G F. también. Ah, sí, aquí puedo sacar algo. Aquí. Aquí ya tengo F, G y C. Entonces ya puedo sacar cuánto es D. Entonces yo digo C más D más F más G es igual a 160. Entonces, C, ¿cuánto es? C es 40 más D más F y más G igual a 160. Entonces yo tengo que D es más, entonces sumo el resto. 40 más 40, 80 es igual a 160. Entonces D es igual a 160 menos 80 es igual a 80. Ya. Ah, algo que, sí, queda 80. Algo que también, también les recomiendo saber es, antes de empezar, es qué es lo que yo quiero. Solo valores. Determines cuánto inviertes solo en valores. O sea, ¿qué quiero saber? ¿Qué variable quiero saber? B. No, solo H. valores. H. H. Entonces H. C. yo quiero saber H, ya para tener eso en mente. O sea, yo digo, ya, obtengo el valor de H y ya terminé el ejercicio. Entonces, todavía no tengo el valor de H, así que tengo que seguir continuando. Ya tengo estos 4 valores. Como les dije, ya no puedo resolver más ecuaciones así sencillo porque aquí tengo dos incógnitas. No sé cuánto es B, no sé cuánto es E. Acá no sé cuánto es E, no sé cuánto es H y acá no sé cuánto es ninguna de las tres. Entonces, yo tengo estas 3 ecuaciones que no he usado. Estas 3. Entonces, yo las voy a simplificar poniendo los valores que ya sé y trabajar con ellas aparte porque ya tendría que hacer sistema de ecuaciones, pero no tan difícil, sino algo sencillo para seguir trabajando. Entonces, acá voy a poner la primera, voy a copiarlas. B más C más E más F es igual a 100. E más F más G más H. E más F más G más H es igual a 160. Y la otra que no he usado es B más G más H. Es igual a 100. Ahora reemplazo los valores que ya sé. Entonces ya sé cuánto vale F, ya sé cuánto vale C. Entonces tengo B más C es 40, más F es 10, más E es igual a 100. Yo tengo aquí B más E más 50 es igual a 100. Entonces yo ya tengo aquí B más E es igual a 50. Ahora puedo ver algo bastante útil. Ya tengo cuánto es B más E. Y aquí tengo B más E más H.
Entonces ya puedo aquí reemplazar B más E, porque ya lo acabo de obtener. Entonces yo tengo, en vez, voy a copiar este de aquí, pero ya reemplazando cuánto es B más E. Entonces yo tengo 50 más H es igual a 100. Entonces yo tengo H es igual a 100 menos 50 y es 50. Y ya está. Y esa es la respuesta. Porque ya tuve H. Puedo terminar con los demás, claro, pero ya en teoría ya sería trabajo extra, por gusto. ¿Alguna pregunta? Entonces, la B de valores sería 50. Claro, o sea, los que usan solo valores, que sería esta H, es 50. Si la respuesta, ¿cuántos invierte solo valores? 50. 50. Ajá, 50. Esa sería la respuesta correcta. Preguntas, así que Jeremy Romero, dime. Entonces, en el círculo de V, la suma de E, F, G, H da 160, ¿no? Quiero hacer una pregunta, si me responde esto. Debería dar 160, sí, pero todavía no lo sé porque no he sacado E. Pero si quieres la puedes sacar, o sea, E, No, no, ahí nomás, solo voy allá. sí, sí, sí. En El A, en A E, dice, ¿mande? en A dice que tiene 100 valores, Ujú. pero tan solo en C y E tiene más que los valores que se refiere al ejercicio, que es 100. A dice, C cuánto vale. C vale 40, C pero vale 40. E todavía no la saco. ¿Cuál es la intersección? ¿Qué decía en el planteamiento? La intersección entre A y V. Entre A y V es E más F, es esta de acá. Ah, no dice esa de ahí. Si te das cuenta, no dice 50 acciones y Pero bonos. es el último, creo que es. Que dice 100, pero no. Esa de aquí. Ajá. Esa ecuación es esta de aquí. B más E más H igual 100, que es esta partecita de acá. Como les dije, cuando yo tengo acciones o valores, es unión. Cuando yo tengo una O, es la unión. Y la unión es todo a este conjunto con ese de acá. La diferencia es que estoy diciendo, pero no en bonos. Es decir, le quito bonos. Es decir, esta unión, trato de quitarle bonos. Le quito C, F, G y me va a quedar B, E y H. Es eso, esa es la ecuación. E todavía no la calculo, por si acaso. Me dice E, no la sé todavía. E todavía no sé el valor. Me falta todavía calcular B y E. Pero se los puedes calcular. O sea, si quieres podemos terminar. Por ejemplo, aquí, no, aquí no, todavía no tengo el B. A ver, aquí, porque ya tengo F, ya tengo G, ya tengo H. Entonces puedo calcular más F, por ejemplo, en este caso F es 10, más G es 30, más H es, aquí está, 50, 50. me queda 160. Entonces yo tengo esto de aquí es 90, es igual a 160, y por lo tanto me va a quedar 160 menos 90, esto de aquí es 70. Y finalmente aquí puedo sacar B. B, no, esperen, algo sí está bien. Creo que en algo me he equivocado, porque aquí no me sale, es verdad, me sale aquí 70. No, no, no. Pero aquí me sale B más E de 50. Esperen un ratito, que creo que algo hice mal. Creo. Porque por aquí me sale es F, ya sé cuánto es. Creo que... mm, no sé si está bien. F es 10. Entonces 30G, C 40
Sí, 40, 10 y 30. Eso es 80, así de 80. A ver, déjenme revisar bien eso aquí porque no debería, o sea, lo raro es que aquí sale E70, pero E está en esto de aquí. Y esto de aquí sale 100, y sale que B más E tiene que ser 50. Pero aquí hay 70, entonces algo tiene que estar mal. Es... Es igual a 120, no. Ah, E más F más E más H. Ay, Ah, sí, sale que es tienen igual a toda la 30. razón. Aquí no es 160. No se dieron cuenta cuando copié mal. Aquí 120. Sí, 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 perdón. Aquí es 120. Entonces aquí es 120. Y aquí es 120. Ahí sí está bien. Entonces aquí es 120. Y aquí es 120. Sale 30 entonces. 130. Entonces aquí... de verdad que vean que yo también soy humano y cometo errores. Sí, a veces también me equivoco. Sí, es normal. Cometí un error copiando. Ya no importa, así es la vida. A ver, pero algo, a ver, entonces, ya, ahí sería, no. Porque, a ver, dejen ver si está bien sumado. 40, 90 y 90 menos 120 es 30. Es 30. Es que me dicen, alguien dice que es 40, entonces estará todo bien por si acaso. Más G, F es 10, G es 30 y H saqué 50. 40, 90, 120, no, si es 30, es 30. Y como es 30, B es igual a 50 menos 30 es 20. Y ahí ya todo debería cerrar. Porque, por ejemplo, me falta, por ejemplo, este de aquí. Dejen ver, B más C es 40, más E es 30 y más 10. Entonces tenemos, ahí está, todo cerró bien, todo está bien. Entonces aquí es más 10. Estoy usando esa fórmula, por cierto, esa fórmula de aquí. 20 más 40 más 30 más 10 y es igual a 100. Entonces está correcto. Y ahí es la respuesta. Ahí está todo bien. Ya, listo. Entonces, sí, la respuesta es 50. Bueno, lo bueno es que si se dan cuenta, no me equivoqué en la respuesta. Me equivoqué ya por querer, por querer sacar cuánto es E. Por querer sacar E. Me equivoqué usando esta aquí. Pero bueno, traten de no cometer esos errores que sé que se pueden cometer. Bueno, preguntas para continuar con otro ejercicio antes de que salga la clase. Entonces este es el método que yo uso y realmente me parece, es verdad, un poquito difícil a veces resolver las ecuaciones, pero es el que más me parece el apropiado. Porque las ecuaciones son lineales y no son tan difíciles. Tienes que, claro, ser bueno en despejar, en separar, ¿cómo es el nombre? Despejar la ecuación, reemplazar. Es verdad que es un poquito laboriosa, pero una vez que la perfeccionas se hace bastante sencillo. Bueno, vamos con otro ejercicio entonces. Vamos con el siguiente. Me dicen este de aquí. Me dicen que el referencial es del 1 al 9. Tengo A, B, C y me dicen que tabule los siguientes conjuntos. A intersección B, unión C. A intersección C, unión B. A menos B y A diferencia simétrica con C, intersección B. Entonces, ya, voy sacando esto de aquí. Por ejemplo, para el primero, en este caso, pueden hacerlo directamente. Pueden darse cuenta que A intersección es esto y lo unen con C, que sería todo esto de acá, pero es un poquito complicado. Entonces vamos a mejor primero escribir las partes para después sacar la unión. Por ejemplo, A intersección B. ¿Cuánto es A intersección B? 9. 3 y 9.
A intersección B es esto. 3, sí, 3 y 9. 3 y 9. Y luego tengo que unirlo con C, es decir, con ¿cuánto es C? Entonces sería 1, 9, 1, 9 y 6. 7, 6. ajá, 1, 9, 7, 6. Entonces simplemente los uno, cuando yo uno, simplemente copio ambos conjuntos, pero los repetidos solo los copio una vez, por si acaso. Los repetidos solo los copio una vez. Unión C. Entonces me va a quedar 1, 9, 7, 6, 3. Y como el 9 ya lo copié, no lo vuelvo a copiar. Entonces esta es la respuesta aquí. 1, 9, 7, 6, 3. Ahora voy con el siguiente. En este caso necesito saber A complemento. ¿Cuánto es A complemento? 5, 7, 6, 2. Correcto. Los que no están en A. Todos los que no estén en A. Entonces yo tengo este A, lo que está afuera. Todo lo que esté en el referencial que no esté en A. Serían 5, 7, no importa si están en B, no importa si están en C, pero lo importante es que no estén en A. Sería 5, 6, 7, 2. Ya. Y luego eso lo tengo que intersectar con C. ¿Cuánto me queda A complemento de intersección C? Si se dan cuenta, este de aquí, 6, 7. correcto, 6 y 7. Sería A complemento es esto. Entonces tengo que ver cuáles elementos de estos están en C. El 6 y el 7. El 5 no está en C y el 2 tampoco. Entonces sería 6 y 7. Y luego lo uno con B. Entonces tengo que copiar esto de aquí, unirlos con B. Entonces sería, la respuesta ¿cuál sería? Sería los de B, sería 3. Ya saben que unión tengo que copiar elementos de ambos conjuntos, pero sin contar los repetidos. Serían 3, 9, 5, 7. 3, 9, 5, 7. Y luego los de acá, 6. Y bueno, el 7 ya está copiado, entonces no lo vuelvo a copiar. Que sería básicamente eh, esto de aquí más o menos. Ya, algo así sería. Ese es con respecto al de acá. Ahora, A menos B. ¿Cuál sería A menos B? 4, 8, 1. Correcto. A la A, que sería 4, 8, 3, 9, 1, le quito los B. Esto de aquí. Entonces me quedaría solo 4, 8, 1. Y el último. A ver, ahora vamos a sacar A diferencia simétrica de C. A diferencia simétrica en C. ¿Cuál es la diferencia simétrica? Como les dije, es mejor viéndolo como que la unión de A con C le quito la intersección. Es decir, todos los elementos de A con todos los elementos de C le quito lo que se repiten, las intersecciones. Entonces me va a quedar solo 4, 8, 8, 3. 3, 6 y 7. Sí. Y luego los tengo que intersectar con B, o sea, ver cuáles elementos se repiten en este conjunto y en B. ¿Cuáles serían los que se repiten? 3 y 7. 3 y 7. Sí, correcto. Solo 3 y 7. Todos los 3 y 7. Ya, y ese sería este tipo de ejercicios. Ahora, continuemos, o sea, al menos que tengan una pregunta, si no continuamos. ¿Sabes? Entonces, continuamos. Este aquí, dejen ver si la terminamos, pero quiero hacer esta de acá primero y luego la de acá, la demostración. Si no, ya saben que tienen que hacerlos como, o sea, no es como tarea, sino agreguen a las tutorías que también esas sí tienen que hacerlas. Entonces, por ejemplo, me dicen lo siguiente. Considerando que A es igual a esto, bueno, un A determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces, te dice, existe un único A, un único X, elemento de A, tal que X al cuadrado mayor a 0. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque son dos. Tenemos el -1 y el 1.
Entonces yo digo A, esto de aquí tiene que ser falso, Falso. porque hay 2. Existe un único X en A, tal que X al cuadrado pertenece, X al cuadrado igual a 9, entonces existe un único elemento en A, tal que X es igual a 9. Ahora, para hacer esto aquí, tengo que hacer las que simples, las proposiciones simples. Primero resolver esta de acá. ¿Es verdad o falso? Existe un único X, pertenece en A, tal que X al cuadrado es igual a 9. Falso. Falso. Eso es falso, porque no existe. Ya con esto ya puedo ver que la proposición como tal es verdadera, porque ya tienen que recordar que si el antecedente es falso, el condicional es verdadero. Pero igual vamos haciéndolo por practicar. El consecuente dice, existe un X, un único X en A, tal que X es igual a 9. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, porque no hay. Entonces esto es verdad. Sea 1, sea 0 acá, es verdad, iba a ser verdadero igualmente. Luego, dice, existe un X en A, tal que X más 3 es igual a 5, o para todo X en A, X menos 2 es mayor que 1. Ahora, esto de aquí, existe un X pertenece a tal que X más 3 es igual a 5, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Falso porque no Falso. existe. Al menos en A no. O para todo X en A, X menos 2 mayor que 1. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Para uno así sería. O sea, no cumpliría ni uno si se dan cuenta. Porque el 1 sería menos 1, el 0 menos 2 y el menos 1 menos 3. Ninguno es mayor que 1. Pero entonces, Así. con que 1 no se cumpla, igualmente ya el para todos es falso. Es falso. Ahora, el siguiente literal. Me dicen, existe un único X en A, tal que X más A es igual a A. ¿Verdadero o falso? Falso. No, este no es falso. Verdadero. Es verdadero, porque si hay, es el 0. 0 más A es igual a y es único. Entonces este de aquí es verdadero. Entonces, para todo X en A, X más 0 es igual a 0. ¿Verdadero o falso? Ahí sí es Falso. falso. Ese es falso. Falso. Porque existe el 0, pero no con el 1 no se cumple, ni con el menos 1. Entonces esto es falso, porque 1 entonces 0 es falso. Falso. Ahora, el último literal, el último de este, me dice, existe un único X en A, tal que X al cubo más 5 es 6. Entonces, existe un único X en A, tal que X al cubo mayor o igual a 0. Para el primero, ¿verdadero o ¿Verdad? falso? Verdadero. Sí, correcto, porque solo es único y es el 1. El menos 1 al cubo es menos 1, entonces solo es único. Entonces, ¿verdad? Entonces, acá, existe un único X mayor que X en A, tal que X al cubo mayor o igual a 0. Sí, verdadera. El No, 1. falso. Falso, profe. Son dos, Falso. El 0 el 1 y también. el 0. Aquí hay dos, el 1 y el 0. Esto es 0, 0. Ya. Ahora vamos con el siguiente. Dice, si A pertenece, ¿qué hablo? A es este conjunto. Entonces es falso que, primero, A es elemento de potencia de A. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. Porque ya vimos que A es su conjunto de A. Entonces A es elemento del potencia de A. El B. Me dicen, vacío es su conjunto de potencia de A. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 El vacío es su conjunto de todo conjunto. Entonces esto es verdadero. Ahora, el vacío es elemento de potencia de A. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, profe. No, verdadero. El vacío es su conjunto de A. Entonces el vacío es elemento del potencia de A. ¿Ya? Aquí es algo raro, porque como se dan cuenta, el vacío es a la vez su conjunto de A y también es elemento de A. Y eso es raro porque si tú sacas ahora el potencia del potencia de A, vas a tener
que debido a que el vacío es su conjunto de potencia de A, quiere decir que el vacío en llaves, o sea, ¿qué hablo? El vacío solo es elemento del potencia de A, porque el vacío es su conjunto del potencia de A, y también vas a tener que el vacío en llaves es elemento del potencia de A, porque el vacío es un elemento del potencia de A. Eso quiere decir que el vacío en llaves va a ser su conjunto del potencia de A. Por lo tanto, se cumple lo de acá arriba. ¿Ya? Eso es un poquito como que ya más, se agregan los corchetes dependiendo del... Estas dos se cumplen. Que el vacío es elemento del potencia de A por esto de aquí, y el vacío en llaves también es elemento del potencia de A, porque el vacío en llaves es un subconjunto del potencia de A, porque el vacío era elemento del potencia de A. Ahora, la D, doble llaves en paréntesis, es un conjunto del potencia de A. ¿Verdadero o falso? ¿Quién se anima a decirme este de aquí? Falso. ¿Por qué? Falso. Falso, porque ¿Por no qué? está, porque no está en Sería, el... sería un elemento de potencia de A. Pero vamos viendo. Entonces tenemos A, claramente, para agregar, o sea, cada elemento, o sea, un conjunto que tenga un elemento de A como elemento, el único, por ejemplo, en este caso sería aquí. Este de aquí va a ser su conjunto de A. Simplemente a un elemento le agrego el corchete, o sea, lo meto en un conjunto. Eso quiere decir que esto de aquí es elemento del potencia de A. Pero no quiere decir que sea su conjunto. Esto de aquí quiere decir que ahora si yo lo hago con otro corchete, ay, que están feos esos corchetes, con otras llaves, ahí le agrego otras llaves, ahora sí este es su conjunto de potencia de A. Le faltaría una llave. Sí están las tres, ¿no? Aquí está, aquí parece un paréntesis. Ya. Ay, que se redondean así. A ver, vamos a hacer así. Este sí es su conjunto de potencia de A. ¿Se dan cuenta? Yo lo que puedo hacer es decir su conjunto. Cualquier elemento de ese conjunto lo pongo en llaves, le agrego unas llaves y ahí puedo decir que ese de ahí es su conjunto de acá. Ejemplo, por ejemplo, yo voy a hacer aquí con A. Con A yo puedo decir que el A en llaves, ese es su conjunto de A. Aquí. Y también lo mismo, le agregándole unas llaves al otro, al porcentaje. Y por lo tanto, este de aquí es elemento de A, del potencia de A que hablo. Y este de acá es elemento del potencia de A. ¿Ya? Pero esto de aquí no es verdad. Este se tendría que ser elemento. Entonces esto es falso. Y finalmente, A en llaves es y pertenece al potencia del potencia de A. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Ya sabemos que tiene que ser verdadero, pero Verdadero. eso se debe a como dije, A es elemento del potencia de A. Eso quiere decir que si A lo pongo en llaves, eso va a ser su conjunto del potencia de A. Pero esto quiere decir que A en llaves es elemento del potencia de A. Y por eso la E es verdadera. Bueno, dejen ver si hacemos, antes de que se acabe, esta demostración formal, que es muy rápida. Sí creo. A ver. Por ejemplo, yo quiero demostrar formalmente esto de aquí. ¿Cómo lo hago? Aquí tengo las definiciones.
Ya, para no olvidarme. Igualmente hay que saberlas de memoria. Entonces, primero aplico, yo de aquí Distributiva. quiero llegar acá. Aquí no puedo aplicar distributivo, o sea, no, pues Diferencia. primero, exacto, primero tengo que sacar la definición de diferencia. Definición de diferencia. Aquí estamos con conjuntos, tenemos que transformar eso al lenguaje lógico. Entonces, primero aplico definición de diferencia. Entonces yo digo, esta definición de diferencia aquí es X, este conjunto va a ser X tal que X pertenece a y no pertenece a X y no es esto de aquí, unión B unión C. O sea, este conjunto va a ser X tal que X pertenece a y X no pertenece a la unión entre B y C. Ahora yo tengo que aplicar aquí la unión. Entonces esto va a ser igual, aquí aplico definición de unión. Entonces yo tengo X es tal que X pertenece a y no es verdad que X pertenece a B. Aquí le pongo mejor corchetes para aquí poner paréntesis. O X pertenece a C. O sea, aquí acabo de usar la definición de unión. Aquí ya puedo, ¿qué tengo que aplicar ahora aquí? A ver. Distributiva. O Morgan. Morgan. Claro. O implicación, no. Morgan, pero me va a quedar algo, esperen un ratito, creo que algo, déjenme ver si está bien copiada. Y déjenme ver si la definición del... Sí está correcto. Exacto, quiero aplicar Morgan. Ya recordé. ¿Cuál es? ¿Qué se hace? Entonces aplico Morgan. Entonces tengo X. Y aplico Morgan, me va a quedar negación de X pertenece a B. Y negación de X pertenece a C. Ahora tengo que aplicar algo más. Este es Morgan. Aquí puedo aplicar. ¿Qué creen que me... Des en cuenta, ¿qué me faltaría de llegar aquí a acá? Entonces tengo que aplicar. Déjenme ver. El nombre que no me acuerdo. Tengo que aplicar idempotencia. Pero al revés. Idempotencia me dice que P y P es equivalente a P. Pero es lo mismo que yo puedo decir que P es equivalente a P y P. ¿Por qué hago esto? Porque aquí voy a agregar, le voy a aplicar a este de aquí idempotencia. Entonces me va a quedar X tal que X pertenece a y negación de X pertenece a B y X pertenece a y negación de X pertenece a B. Claro, a C. Ya, por eso apliqué idempotencia. O sea, esta P la transformé en P y P. Por lo tanto, esta X pertenece a, la transformé en X pertenece a y X pertenece a. Bueno, ya apliqué asociativa. Claro, conmutativa. Bueno, asociativa conmutativa, también la voy a aplicar. La cambiar de orden, porque aquí hay puras Is. Ahora, se dan cuenta que yo puedo agrupar esta con esta con esta, y se dan cuenta que esta es la definición de X tal que X pertenece a menos B. Y X pertenece a menos C. Finalmente, la Y es la definición de intersección. X pertenece a menos B, intersección A menos C. Y así se demuestra. ¿Ya?
Bueno, lo único raro aquí que agregué con idempotencia, o sea, agregué esto, un X pertenece a, agregué otro porque no lo necesito acá, pero de ahí todo es lo de las leyes y las definiciones. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Ah, bueno, aquí déjenme ponerles aquí apliqué Morgan, def unión, aquí apliqué Morgan, aquí apliqué idempotencia. Y conmutativa porque también cambié de orden. Conmutativa. Conmutativa. Y luego ya apliqué aquí definición de diferencia en ambas y luego la definición de intersección. Y ya demostré que ambas son equivalentes. Listo, entonces si no hay preguntas, entonces hasta ahí es la clase de hoy, chicos. Todo Chicas, muy bien explicado, profesor. hasta ahí es la clase. Gracias, gracias. Me valoro mucho sus Todo bien, profe, cumplidos. todo bien. Y yo también, me refiero a lo mismo por sus talleres, muy buenas notas entre todos ustedes, casi todos, muchos sacaron 100 y otros sacaron 90 o por ahí, pequeñas cositas. Los felicito entonces, sigan así y bueno, demuestren que todo está bien en el examen, que ahí sí se va a hacer bien en las lecciones, que son más importantes. Los talleres y controles de lectura, si se dan cuenta, no son tan valiosos, solo valen 10 y 5. En cambio, la lección vale 25, si mal no me equivoco, y el examen vale 50. Así que ahí me tienen que demostrar que todo lo que han hecho ha sido por mérito propio. Entonces, los felicito de nuevo. No olviden que el taller es como les dije, así que enfóquense o sea, consigan su cédula, firmar, vean dónde se sube y ya saben que el taller es grupal y tienen que hacer todos los mismos, o sea, todos tienen que ir avanzando a la misma velocidad, esa es la idea, todos tienen que ir avanzando a la misma velocidad para que cualquiera que suba yo escoja cualquiera y ese de ahí la nota de todos. Y bueno, eso es todo lo que tenía que agregar. Los vemos el miércoles entonces. El pasaporte también si quieres, pero es mucho más grande. O sea, algo que te identifique a ti, que pueda decir que tú eres el que lo hizo. Con la firma compararla y eso de ahí, ya. Cédula y firma es lo mismo, igual. O sea, Son... cédula y la firma bajito en la hoja, para saber que tú le hiciste. Ah, ya, ok. Sí, dime, Astrid. Profe, serán los mismos grupos. Eso sí tengo que saberlo. No han dicho nada, pero ni bien lo sepa, les digo. Ah, ok, gracias. Pareciera que, o sea, no he dicho nada, pero algo me dice que van a ser distintos, pero tengo que confirmarles. Profe, todo eso subimos a comentarios. Sí, en comentarios tienen que subirlos. Comentarios súbanlo. Comentarios tienen que practiquen eso porque me facilitan a mí y es así como que hay que hacerlo. Súbanlo en calificaciones, comentarios. Y bueno, eso es todo, chicos. Chicas, nos vemos el miércoles. Prepárense Muchas para su gracias, control de profesor. lectura. Y muchas gracias a ustedes por estar presentes. Gracias, profe. Igualmente, cuídense. Profesor. Cuídese. Que tenga buen día. Igualmente a Comercio. ustedes. Nos vemos el miércoles.